les invito a ver las escrituras en Mateo. En Mateo, el capítulo número 16 y el versículo número 13. Vamos a ir a Mateo, el capítulo número 16 y el versículo número 13. Vamos a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Hoy por la mañana los niños en la escuela dominical recitaron aquel texto que es muy conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leer en Mateo el capítulo 16 y el versículo 13, donde dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 15, y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. El Señor Jesús, estando con sus discípulos en aquella región de Cesarea de Filipos, les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esa es la misma pregunta que queremos hacerle a usted, estimado oyente, y también a los que somos parte del pueblo de Dios. ¿Quién dice usted que es el Hijo del Hombre? En el versículo 14 encontramos la respuesta que los discípulos le dan ante la pregunta que hace el Señor Jesús. Y le dicen, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. En lo particular, esta última expresión referido a Elías, referido a Jeremías o a alguno de otros profetas, nos deja ver entre las sombras, y que también está muy claramente en las Escrituras, pero nos deja ver cómo el Señor Jesús enseñaba. La característica principal que tenía un profeta eran, no una, dos. Primero era un mensaje de denuncia, un mensaje que que mostraba, que presentaba a la nación de Israel, al pueblo escogido por Dios, su pecado. No lo ocultaba. El mensaje que entregaba un profeta dejaba al descubierto, esa era la palabra que estaba buscando, al descubierto el pecado del pueblo de Israel. Y un segundo aspecto de la profecía, del profeta o de la palabra profética, guardaba relación con un llamado al arrepentimiento. Cuando uno observa ahí en Marcos el capítulo número 1 y el versículo número 15, cuando el evangelista nos deja registrado, inspirado por Dios, cuando el Señor inicia su ministerio, dice el 15, que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Un profeta entregaba un mensaje acusatorio, un mensaje de denuncia en vista a los pecados cometidos, pero a la vez también un llamado al arrepentimiento, a volverse a Dios, quien es amplio en perdonar. Y los hombres definen al Señor como un profeta. Pero el Señor le dice a sus discípulos, quienes han estado con él desde el inicio de su ministerio, han sido testigos de diversos milagros. Uno puede ver en las páginas anteriores, Mateo, una muy buena forma de ver los eventos cronológicos. El Evangelio según Mateo trata de, no que trata, sino que presenta los eventos de manera cronológica a cómo él las vio. Y en las páginas anteriores uno puede ver la alimentación de los 5.000, la alimentación de los 4.000, uno puede ver la parábola del sembrador, y usted puede seguir hacia atrás observando lo que era el ministerio del Señor Jesús. Estuvieron con él, estaban con él. Y les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién es el Señor Jesús para usted? ¿Quién es el Señor Jesús para usted? Sin duda, los hermanos de Antofagasta, en el mío propio, podemos decir que el Señor Jesús es nuestro Salvador, que el Señor Jesús es el Mesías prometido, aquel que fue muerto conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Él es nuestro Salvador. Interesante es que la pregunta a los discípulos se la hace en Cesarea de Filipos. Y en lo personal he estado meditando durante estos días que cada uno de nosotros, y estoy pensando en los hijos de Dios, en los que creemos en el Señor como nuestro Salvador personal, tenemos nuestra propia Cesarea de Filipos. ¿Por qué digo esto?
Y es nuestro interés, estimado oyente, a usted que no conoce a Cristo como su Salvador personal, tenga su propia Cesarea de Filipos. Uno continúa con el relato acá en Mateo, el capítulo 16, y sigue la lectura a partir del versículo 16. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pedro reconoce a quien él tiene enfrente suyo, aquel que le preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Frente a la respuesta de que para los hombres, quienes les escuchaban, pudo haber sido Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres aquel de quien esperábamos que llegara para redimir a Israel. Sin duda el Señor Jesús, y glorificado sea Dios por ello, llegó el Señor Jesús para redimir no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Y dice acá, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es el Señor para usted? Nosotros confesamos al Señor como nuestro Salvador personal. Y en el momento que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, tenemos nuestra propia Cesarea de Filipos. Porque interesante es considerar que desde el momento que el Señor Jesús escucha de los labios de Pedro el testimonio de que Él era el Cristo y de que era el Hijo de Dios de boca de Pedro, empieza a anunciarle a sus discípulos que iba a ser muerto conforme a las Escrituras. Luego se transfigura y les empieza a mostrar la gloria del Señor Jesús cuando le vemos ahí en el capítulo 17, que se transfigura, que su rostro resplandece como el sol y sus vestiduras son blancas como la luz. Esto fue posterior a la confesión que el apóstol hace respecto al Señor Jesús. ¿Usted quiere conocer más de Cristo? ¿Usted quiere entender más de la palabra de Dios? Crea en el Señor Jesús como su Salvador personal. Pedro le confesó. Y cuando Pedro le confiesa como el Mesías, como el Hijo de Dios, el Señor comienza a declarar su muerte. Dice el versículo 21 aquí de Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hoy por la tarde, hoy por la mañana, en la escuela dominical, nuestro hermano don David nos estaba enseñando, estaban enseñando de Filipenses, ahí en Filipenses 2:7, de hecho nos dio de tarea a los niños y a nosotros los adultos también, de aprendernos de Filipenses 2:11, pero resaltar lo que dice el versículo 6, de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús. Filipenses, la carta escrita por el apóstol Pablo a los filipenses, nos muestra la consumación de la cruz de Cristo. Acá en Mateo estamos viendo el anuncio, el primer anuncio de su muerte en aquella cruz de vergüenza. En esa lectura de la palabra de Dios, nuestro hermano hizo el siguiente alcance. El día de ayer, 21 de mayo, ustedes están cerca de Iquique, a un par de kilómetros, en realidad no tan cerca, son cerca de 12 horas de viajes, más o menos. Y uno alaba el coraje y la valentía que tuvo Arturo Prat de saltar hacia el Huáscar, un acorazado que enfrentó a una esmeralda que era de madera y que era destruida y que se hundió frente a las costas de Iquique, y le consideramos un hombre valiente. Pero ¿qué más podemos decir del Señor Jesús? Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y le vemos acá, un año antes, porque en Cesarea de Filipos, al emprender rumbo a Jerusalén, es aproximadamente un año en el cual el Señor Jesús, luego en Galilea, luego en Judea y Perea, vuelve a anunciarle a sus discípulos que él iba a ser entregado primero a los ancianos, principales sacerdotes,
y los escribas, quienes le iban a condenar a muerte. Eso usted lo puede ver aquí mismo en Mateo el capítulo 20 y el versículo 17, en la tercera vez que el Señor Jesús anuncia su muerte a los discípulos, para luego de que el poder religioso en el cual estaba concentrado en Jerusalén le entregara a los gentiles. ¿Y a quién le iba a entregar? Al poder del imperio romano, para ser escarnecido, azotado y ser muerto. Pero qué tremendo y qué glorioso es considerar que él testifica que al tercer día iba a resucitar. Ahí está nuestro Señor Jesús. Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, en su perfecta humanidad. ¿No ves que en los asuntos, en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él sabiendo que iba a padecer mucho, dice, les declara a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. La segunda vez que encontramos que lo presenta también aquí Mateo está en el versículo 22, estando en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, más al tercer día resucitarán. Y luego el capítulo 20, versículo 17, la tercera vez, ya a un tiempo muy cercano, porque luego más adelante vemos en la Escritura que el Señor dice, el tiempo está cerca, la hora ha llegado, pero acá previamente el Señor le dice en el 20, 17, 18, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. El Señor Jesús fue obediente, sabiendo que iba a padecer un año antes, anunciándole a sus discípulos. ¿Cómo habrá sido ese camino hacia Jerusalén? ¿Cómo habrá sido? Le vemos por lo que dice las Escrituras que estaba angustiado hasta la muerte, pero en ningún momento desobedeció. Él obedeció la voluntad del Padre que le envió, porque era necesario. Va rumbo a Jerusalén, sin retroceder, un año antes, y le anuncia 3 veces a sus discípulos, quienes no entendían, no comprendían lo que el Señor Jesús les estaba testificando. Prueba de ello lo encontramos en Lucas, el capítulo 23, en Lucas 24, perdón, en el versículo número, esto está en el versículo número 38. El Señor les dice, previamente se describe que estaban espantados, estaban atemorizados, tenían pensamientos en sus mentes que venían de su espíritu, y dice, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? El Señor ya había sido crucificado. El Señor ya había sido sepultado, como está escrito en la palabra de Dios. El Señor ya había resucitado, pero los discípulos no lo sabían. Y estaban espantados, atemorizados, estaban turbados. Y el Señor les dice, ¿por qué estáis así? Mirad mis manos, les dice el Señor. Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Aquel por quien preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Soy el mismo que estoy frente a ustedes, con mis manos y mis pies perforados y mi costado traspasado. El Señor ha resucitado. Y dice el versículo número 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. No habían entendido, pero la palabra de Dios, el Señor Jesús, les abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y ese es nuestro anhelo, estimado oyente, que usted comprenda la Escritura. Lo que dice el versículo 46, dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Le estamos anunciando a usted a uno que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Y deseamos, como dice la Escritura, que usted entienda la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Vamos a mirar rápidamente
en Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 2. Nuevamente vamos a escuchar a Pedro. Pedro testifica que el Señor Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como leímos ahí en Cesarea de Filipos. Luego, el Señor se presenta frente a todos sus discípulos, les abre el entendimiento, les explica que era necesario que estas cosas padeciesen y que el Señor Jesús resucitase. Luego el Señor asciende a los cielos. Y vamos a leer rápidamente el versículo 14. Pedro, aquel que testificó de que él era el Mesías, de que él era el Cristo, de que él era el Hijo de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Se puso en pie con los 11, con aquellos que habían visto al Señor Jesús resucitado, y les dice: os sea notorio y oíd mis palabras. El Espíritu Santo ya de la promesa había descendido sobre sus discípulos. Y los que estaban allí estaban atónitos, porque muchos de ellos hablaban en sus lenguas. Y el apóstol le dice, y poniéndose en pie, este mismo Pedro que había negado 3 veces al Señor, este mismo Pedro que previamente había testificado que era el Hijo de Dios, les dice: oí mis palabras. ¿Y qué es lo que les dice? Versículo número 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravilla, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Quiero unirlo con lo que dice el capítulo 4, versículo 11. A este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. El apóstol está presentándole a aquellos israelitas, aquellos, como dice ahí en el versículo 14, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, les presentan a aquel varón aprobado por Dios. Y a usted le estamos predicando a aquel varón aprobado por Dios, aquel que él levantó de entre los muertos, porque era imposible que su santo viera corrupción en cumplimiento a lo que estaba establecido en los profetas. Usted entienda que el Nuevo Testamento es necesario porque podemos observar las profecías cumplidas y relatadas en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es necesario porque se ven las profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento. La armonía de las Escrituras, la fidelidad de su palabra. Y le vemos que fue entregado a los hombres con el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fue crucificado. Pero que dice el versículo número 33 de Hechos 2, así que exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido la promesa del Padre, del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mesías y Señor. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí está el testimonio del evangelio que entrega el apóstol Pedro, que es el que le estamos enseñando y presentando a usted, estimado oyente, que Cristo, aquel que fue envuelto en un pañal y puesto en un pesebre, aquel que no conoció pecado y que por nosotros fue hecho pecado, él cargó nuestro pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Usted no quiere ser hecho justicia de Dios en él? ¿Quiere ser declarado justo delante de él? ¿Quiere gozar de paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Hágase esta pregunta que se realizaron estos hombres que estaban compungidos, que estaban heridos, que estaban traspasados. Las palabras que escucharon de la palabra de Dios a través del apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, les hirió el corazón, se lo compungió buscando qué hacer. ¿Qué haremos? ¿Cuánto anhelamos que usted se esté preguntando en este momento qué debo hacer? ¿Qué haremos? El carcelero, que aparece más adelante en Hechos de los Apóstoles, le pregunta a Pablo y a Silas:
¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué responde? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pedro les dice a ellos, arrepentíos, coma, y bautícese cada uno de vosotros. No, para ser salvo no hay que bautizarse. Para bautizarse hay que ser salvo. Y si usted puso atención, lo mencioné, coma y en nuestro español, esa coma y esa I es el punto y coma, que implica otra oración que es distinta a la anterior. Y el apóstol les dice, arrepentíos. Usted lo primero que debe hacer es arrepentirse. El mismo mensaje que entregaban los profetas al pueblo de Israel, arrepentíos y vuélvanse a Dios, que es amplio en perdonar. El Señor Jesús ya fue entregado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y deseamos que al presentarle a usted a Cristo, quien fue crucificado, quien fue sepultado y que resucitó al tercer día, usted pueda responder en su corazón esta pregunta. ¿Qué haremos? Cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal y, como dice la Escritura, serás salvo, disfrutarás de vida eterna y tiene una promesa, tú primeramente y tu casa. Vamos ahora. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es verdad y porque podemos contemplar en este primer día de la semana a aquel que resucitó. Mirar hacia lo alto, de dónde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y te damos gracias porque la puerta de la salvación aún se encuentra abierta. Este mensaje de salvación se encuentra disponible. Y oramos para que tu palabra hiera, traspase el corazón de aquellos que no son de Cristo, para que tengan en su alma, en su mente esta pregunta, ¿qué haremos? Y ciertamente es creer en el Señor Jesús como tu Salvador personal. Padre nuestro, tu palabra es verdad y muestra esta denuncia de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay un llamamiento al arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así, nuestro Padre Celestial, queremos continuar en tu presencia, rogando tus cuidados para cada uno de nosotros en este día y especialmente en la semana que comienza, para que tú guardes a cada uno de los hermanos y aquellos que no son de Cristo, para que tu palabra, cual viva y eficaz, quebrante el corazón más duro y venga al conocimiento de la verdad y crea en el Señor Jesús como su Salvador personal. En el nombre del Señor Jesús. Amén.